Es realmente sorprendente que se legisle desde la ideología, en vez desde el sentido común y desde ese punto de encuentro que es el interés general para el conjunto de los ciudadanos. Al final, las leyes se convierten en agresión, en vez de ser elementos de concordia. Desde el Partido Popular defendemos la libertad y la educación, defendemos la libertad de los padres a la hora de elegir el centro que quieren para sus hijos. Defendemos los centros especiales de educación también, a sus familias, a los alumnos, a sus educadores, que no deben ponerse en cuestión el trabajo que se está realizando en los mismos. En definitiva, esta ley CELA es injusta, va a generar enfrentamientos innecesarios y nuevamente vuelve a reabrir el escenario de la educación como un elemento de confrontación. Ojalá un día el conjunto de fuerzas políticas moderadas del arco parlamentario español seamos capaces de sentarnos y sacar adelante una ley educativa que dure por mucho tiempo y que dé certidumbre y tranquilidad a la sociedad española, a la sociedad moderada, a la sociedad que no quiere el enfrentamiento, sino que quiere la concordia, la convivencia y salir adelante y generar oportunidades para el conjunto de sus familias.